pasado. Sí, Digo, mira, ese es para empatar las tentaciones mías y de ellos. Bienvenidos a una nueva agenda común. Hoy vamos a abordar el tema petrolero y vamos a intentar ver cómo nuestros invitados, dentro del marco de las diferencias, van a poder tener algunos aspectos que pueden ser coincidentes en función del bienestar del país. Bienvenida, Vanessa, como siempre. Gracias, número uno para mí, gracias a nuestros invitados en esta oportunidad, que además han tenido la gentileza de sentarse y conversar sobre un tema de interés común, la política petrolera venezolana, marcada pues obviamente por eventos muy importantes que además han significado virajes en el sector petrolero. Le damos la bienvenida al experto petrolero José Toro Hardy, gracias por estar aquí, y también a William Rodríguez, diputado y experto petrolero igualmente. Gracias por estar aquí. Adelante. Dos caras, una misma moneda, ¿será posible? Vamos Bueno, a ver, en el tema petrolero vamos a ver. ¿Cuándo empezó la tragedia? Claro, empecemos por el principio. ¿Cuál es el punto de inflexión y cuáles son los elementos de la causa de lo que sabemos hoy es la crisis petrolera? Adelante. Yo creo que yo ubicaría el inicio de la tragedia con el despido del personal de PDVSA. En aquel momento, cuando se despide casi 20.000 personas, si mal no recuerdo, cada uno de ellos en promedio tenía 15 años de experiencia en la industria. De manera que en total acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento. Eso era la mayor fortaleza de PDVSA, el personal. Allí existía una meritocracia muy marcada. El que iba a trabajar en PDVSA nunca iba a buscar un puesto de trabajo, iba a buscar una carrera de por vida. Y todo el mundo sabía que cada 6 meses iba a ser sometido a un proceso de evaluación. Y los que salían bien, varios procesos de evaluación seguidos, se les aceleraba la carrera. Se les brindaban oportunidades de estudio, iban a hacer maestrías. Entonces, esa meritocracia. Unos salarios internacionales extraordinarios. No sé si los salarios eran a nivel internacional, no eran los salarios como la gente creía. Lo que sí era que había, bueno, la gente tenía acceso a créditos para comprar su vivienda, la gente tenía Psicoprosa, que era un seguro médico extraordinario, ese tipo de cosas eran importantes. Y la posibilidad de ir a estudios, maestrías, etcétera. Eso fue... 20.000 personas. ¿Se pudo haber manejado de otra manera esa crisis que para José Toro Hardy marca un hito? Primero es que hay que conceptualizarla, ¿no? Una clase meritocrática que quería salir del presidente por la vía del paro petrolero, ¿no? Eso generó una dificultad. El ministro Eli Rodríguez Araque llamó 7 veces a la gente a incorporarse a trabajar. ¿Se pudo haber manejado distinto? Sí, yo creo que con votar 2.000, 3.000 gerentes que eran los que estaban propiciando el pago y eran el que impedían que muchos de sus afiliados a su gerencia fuesen a trabajar porque habían dado la orden de no trabajar, hubiese permitido mejorar la crisis y no tener esa drástica decisión. Pero yo viví el paro petrolero desde adentro. Yo llamé a compañeros egresados de la UDO en cargos gerenciales y llegaron a tocarme cacerola por teléfono. O sea, ya había una posición técnicamente, pudiéramos decir, casi reconciliable y de verdad se creían que iban a tumbar al gobierno. ¿Se pudo haber manejado de otra manera? Sí, yo sí creo que se ha debido manejar de otra manera. Y ciertamente había diferencias muy irreconciliables. El personal de PDVSA siempre fue manejado con criterios de empresa privada. Las decisiones políticas, por supuesto, regían todo, pero fue manejado con criterios de empresa privada. La gerencia de PDVSA usualmente buscaba los mecanismos. Ahora, cuando llega el enfrentamiento con el presidente Chávez, tal como tú lo dices, fue compleja la situación. Les costaba mucho trabajo lo que ellos percibían como una politización de PDVSA. Cuando se crea PDVSA, se llega a una especie de acuerdo a alto nivel. El acuerdo era, mira, de la puerta para adentro, PDVSA se va a manejar con criterios de empresa privada. De la puerta para las políticas las va a fijar el gobierno y el Estado. Eso se rompió en aquel momento. Yo no puedo hablar mucho de si fue justo o si no fue justo de las causas, pero hablo de las cosas. ¿Quién lo rompió? ¿Lo rompió el gobierno cambiando la dinámica dentro de PDVSA o fue la dinámica de PDVSA que generó que se convirtiera en un partido político para enfrentarse al presidente Chávez? A ver, vamos entonces, voy a citar las palabras del presidente Chávez.
En el año 2004, al presentar el informe y cuenta ante la Asamblea Nacional, el presidente Chávez dijo, esto era como una colina militar que había que tomar. Había que provocar una crisis y yo la provoqué. Bueno, fueron sus palabras textuales. Yo no sé si él en ese momento estaba por razones políticas, digamos, dramatizando el asunto, pero fueron sus palabras textuales. Ahora, William, ¿es el principal factor el que dice José Toro Harder, que ha incidido en la debacle, en la situación de PDVSA? Probablemente que la calidad y la cantidad de personal, porque hubo que tomar una decisión muy dura por despedir 20.000 trabajadores cuando la nómina era 40.000, pero cuando tú revisas la cifra, fue el 98% de la nómina ejecutiva la que se despidió. Más los que no quisieron incorporarse, porque hubo muchos llamados a que se incorporaran. Eso generó un golpe muy duro, pues, desde el punto de vista del funcionamiento y del know-how que se tenía. Sin embargo, fíjate que con lo que se quedó, nosotros en muy rápido tiempo, en menos de un año, los niveles de producción se restablecieron y se restablecieron casi todos los procesos. Si algo hay en Venezuela... Pero quedó algo. Mira, yo siempre le digo a los amigos míos que hubiese pasado en Estados Unidos si los trabajadores de la Exxon se paralizan para decir que no quiere que Biden siga de presidente. Claro. Pero lo digo más bien en relación a la calidad. O sea, a ver, después del paro y de despedir a la alta nómina, tú señalas una recuperación en un año de la posibilidad de los niveles de producción, pero se logró recuperar la calidad de la orientación para el sostenimiento. Tengo una tesis al final de los años dicen lo contrario. Yo tengo una tesis que no le gusta a muchos amigos míos, que yo le digo, el paro petrolero produjo una ruptura. Estamos de acuerdo entonces en que fue un punto de inflexión importante. Sí, porque además, fíjate, en ese momento hubo que privilegiar la lealtad por sobre la capacidad gerencial, porque si a ti te quieren tumbar, tú apelas a lo que se quedó dentro de la industria, con tu fuerza, con tu capacidad y con tu know-how que tienes. Y lo que no hubo después fue la capacidad de decirle, oye, te agradezco el esfuerzo, te agradezco lo que hiciste, pero usted no está calificado para este cargo y vamos a mandarte a estudiar y vamos a buscar a ver quién puede estar. Eso no hubo, porque eso generó de verdad un proceso de desconfianza dentro de lo que pudiéramos decir en la cultura del proceso petrolero, y allí se produjo una ruptura que nunca más se restableció. ¿La generó clientelismo político que generó consecuencias posteriores entonces? Yo no diría que clientelismo político. La emergencia desde el punto de vista político, cuando te intentaron tumbar, porque fue un golpe montado, muy bien montado, además ni siquiera se previó que iba a tener el paro naval, que fue lo más duro de resolver, pues. Eso sorprendió a todo el mundo, pues, ¿no? O sea, adelante. Una cosa bien interesante con respecto a lo que tú mencionas, que se recuperó efectivamente. Tú ves, la tasa de crecimiento de la producción de PDVSA era muy acelerada. Cuando llega el paro, cae bruscamente. Después fue capaz de recuperar la producción, lo que no fue capaz de recuperar el nivel de crecimiento. Recuperó el nivel de producción, pero después se estancó. Entonces ahí viene una cosa difícil. Cuando se estaba haciendo la apertura petrolera, lo que sabía, todos los contratos ya firmados, todo lo que cabía prever, era un aumento de la producción en los siguientes 5 o 6 años hasta alcanzar los 5,5 millones de barriles diarios. Es lo que... Si se hubiese continuado toda la apertura petrolera, si se hubiese continuado el camino, en aquel momento, hoy en día deberíamos estar produciendo por encima de los 5,5 millones, cuando menos, o 6 millones de barriles diarios o más. Lamentablemente, después del paro, al no tener el personal, teníamos la generosidad geológica, porque el petróleo seguía estando allí. PDVSA en ese momento era una especie de Rolls Royce. Los equipos eran todos nuevos, las refinerías estaban al día, tecnológicamente estaban a la cabeza, y fue capaz aquella empresa de recuperar el nivel de producción, pero no recuperó el nivel de crecimiento. Se mantuvo por un tiempo más o menos y después cae. ¿Y usted coincide con lo que plantea William, José, en relación a que fueron, es decir, una ruptura en ese conocimiento y se privilegió la lealtad? Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a decirlo en otras palabras más llanas, PDVSA se politizó. Se politizó porque se dio. Bueno, yo creo que PDVSA siempre estuvo politizada. Pero quizás es más bien el término partidizada, porque al final también hubo una búsqueda de extensión de PDVSA como el partido. El primer presidente de PDVSA, Rafael Alfredo... No, el general Alfonso Raval. General Alfonso Raval, sí.
Pero el general Alfonso Rabar no era un político. No, pero tuvo en la transición de los dos gobiernos, ¿no? Pero era un hombre extraordinario. Y tuvo casi 8 o 9 años. Y yo les digo a los amigos míos, bueno, yo creo que los dos presidentes de PDVSA, los mejores, han sido militares. Uno, el primero que tuvo, Rafael Alfonso Raval, y el segundo, bueno, Ali Rodríguez Araque, que le tocó enfrentar el paro con esa dinámica. Pero y que no yo era creo, militar. Pero fue comandante guerrillero, Okay. pues. No era de la escuela formal. Pues, ¿no? La homologación está forzada, pero... Entonces, yo le digo, ¿por qué? Porque, bueno, a Ali le tocó enfrentar un paro petrolero y él produce la derrota del paro petrolero cuando convoca al pueblo venezolano a defender las instalaciones petroleras. En ese momento se rompe políticamente la victoria del paro. Ahora, después del paro, veamos el camino, este trayecto que se ha transitado hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy. En su opinión, José, ¿qué otros factores han incidido para escuchar también los que Bueno, yo considera creo que William? después la generosidad geológica de Venezuela seguía estando allí y sigue estando allí, por cierto, y sigue estando allí. Ya no tenía el personal calificado que tenía antes la empresa, se hicieron grandes esfuerzos, a mí no me cabe la menor duda, por recuperar la producción. Pero de ahí en adelante empezaron otros problemas. Por ejemplo, se modifica la ley de hidrocarburos. Al modificarse la ley de hidrocarburos, de alguna manera se estaban desconociendo los contratos firmados. Eso tuvo un impacto muy fuerte, porque ¿qué fue la apertura petrolera? ¿Qué hizo? Perdóname que lo diga, ¿qué hicimos? Porque yo era director de PDVSA. Yo era director de PDVSA, de manera que puedo hablar con... Lo primero que hizo PDVSA fue dirigirse a la Corte Suprema de Justicia y preguntarle, miren, aquí se ha producido una nacionalización, nosotros no necesitamos, después de la guerra del Golfo, hay mucho interés en comprar petróleo venezolano, pero el Estado venezolano no tiene los recursos para seguir invirtiendo y para satisfacer esa demanda. Necesitamos participación privada. ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros no tenemos claro, después de la ley de nacionalización, cómo hacerlo. Entonces la Corte Suprema de Justicia, en una ponencia de Román Duque Corredor, estableció los mecanismos a través de los cuales se podía hacer. Eso se revierte, evidentemente. Sí, pero en aquel momento PDVSA dice, bueno, es que ya no es un problema jurídico, es un problema político. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle al Congreso que en base a esta decisión de la Corte Suprema establezca las bases mínimas de negociación. Con esas bases mínimas de negociación, PDVSA emprendió un proceso de licitación inmenso, exitosísimo, por cierto. Se comprometieron 65 mil millones de dólares de inversión que hubiesen llevado a la producción petrolera aceleradamente hacia arriba. ¿Cómo lo ve William? Yo creo que esta perspectiva de que fue positiva el esta acción. proceso de apertura petrolera para nosotros fue un proceso de privatización disfrazado. Y fíjate que en las condiciones económicas, aunque lograron traer la inversión, las condiciones económicas para el Estado eran muy malas. O sea, esas aperturas pagaban el 1% de regalía. No. La regalía se rebajó del 16% al 1% hasta que se alcanzase la producción comercial. Y eso se alcanzó en 3 años. Y eso era nada más que a los efectos de la faja petrolífera del Orinoco para poder atraer las inversiones y la tecnología. ¿Se privatizó PDVSA con esta política? No. Pero William considera Sí, que bueno, sí. pero alguna diferencia tenemos que tener. En todo lo demás hemos estado de acuerdo. ¿Y qué es hoy Chevron para la industria petrolera venezolana? ¿No es un aspecto de privatización previa que ahora también se utiliza como una herramienta para la búsqueda de la flexibilización de las sanciones? Mira, lo que pasa es que Las circunstancias las han cambiado. circunstancias son absolutamente distintas. Nosotros ahora estamos, como quien dice, cuando el boxeador está en las cuerdas, bueno, es que ve qué hacen, ¿no? Las sanciones fueron un golpe brutal para Petróleos de Venezuela. Pero Chevron está antes de las sanciones. Por supuesto, pero lo que te quiero decir, como me preguntas qué es Chevron ahorita, bueno, Chevron ahorita es un salvavidas, como lo puede ser cualquier empresa transnacional que se incorpore ahorita. ¿Por qué? Porque, bueno, si algo hicieron las sanciones fue destruir la capacidad financiera de Petróleos de Venezuela, destruir su capacidad de acceder a los mercados. Fueron las sanciones. Mercados. La crisis de la industria petrolera se refleja a partir de las sanciones o antes de las sanciones. Bueno, había un proceso de caída de la producción, pero ¿Y del mantenimiento de la infraestructura? cuando aplican las sanciones, bueno, eso fue un plan de Rafael Ramírez que nosotros enfrentamos muy duro. Rafael Ramírez
hizo una inversión absoluta hacia la faja y abandonó el mantenimiento de la industria petrolera y abandonó los campos tradicionales, y la crisis que tenemos hoy de gasolina es porque no tenemos el crudo liviano, porque nuestras refinerías... En eso hay acuerdo. Tal cual, mira, Se privilegió la faja. nuestras refinerías estaban diseñadas para una dieta diferente. En aquel momento nosotros producíamos crudos livianos y medianos y producíamos comías zanahoria y te metieron mondongo. Exacto. Pero después, cuando PDVSA se concentra en la faja del Orinoco, lo que empieza a producir es crudos pesados. Pero las plantas mejoradoras de crudo, las cuatro grandes plantas mejoradoras de crudo que se han instalado allá en Anzoátegui, ya no estaban operando. Entonces, ese crudo extra pesado que producemos en la faja no podía ser procesado por nuestras refinerías. Entonces tuvimos que empezar a importar condensados de crudos livianos de Irán, básicamente. José, el punto de las sanciones que lo ha tocado William, ¿qué impacto ha causado en el desempeño de PDVSA? Pero antes de esa respuesta magistral, tenemos que presentar a nuestros patrocinantes del día de hoy. Empiezo yo con nuestro patrocinante. Vanessa. Óptica Visión 360. Ponte los lentes del otro para que puedas ver el mundo con sus ojos, no te quedes corto de visión. Nuestros lentes están hechos de los mejores materiales conocidos. ¿Cuáles son? Diálogo, comprensión y negociación. Tenemos para ti los mejores diseños, los mejores colores y un material muy flexible para que puedas ver a los demás con otros ojos. Nuestros lentes son además para toda la vida. Deja la pelea y disfruta una visión completa con Óptica Visión 360. Le damos la bienvenida al nuevo patrocinante, pero tenemos uno que ya es un clásico para nosotros. Zapatería del Otro. Lo invitamos a que se calce los zapatos del otro y de la otra, y así usted va a poder sentir una nueva forma de caminar. Tenemos distintos modelos, entre los que destacan la colección Coincidencias y Tolerancia. Conozca lo que se siente caminar con los zapatos del otro y descubra una nueva forma de caminar. Nuestros patrocinantes especiales están invitados a calzarse en los zapatos del otro. ¿Nos van a dar descuento? ¿Han hecho Por supuesto, claro que sí. Pero lo han hecho, van con el ticket de firma de Vanessa y ahí va seguro. Los lentes. Las sanciones, José. Las sanciones. Yo creo que la mayor parte del daño ya se había hecho. Claro, las sanciones después contribuyen. Pero ¿cuál era la mayor parte del daño que se ha hecho? Se había interrumpido el mantenimiento en las instalaciones petroleras. Nuestras refinerías ya no estaban, a cada rato se paralizaban las plantas de craqueo catalítico, había problemas de vibraciones, había numerosos accidentes, ya el daño estaba hecho. Falta de mantenimiento más lo que vino Falta después. de mantenimiento más falta de personal. Y falta de la dieta adecuada del crudo que debían procesar esas refinerías. Esas tres cosas le hicieron un daño enorme a PDVSA. Ahora, y mientras tanto, en ese momento, PDVSA era utilizada como una gran corporación de gerencia para los temas de alimentación, para los temas de transporte. O sea, se convirtió PDVSA en el sustituto de la función del Estado en ese momento, y eso... Y la deuda ahí yo me pongo del lado de los zapatos de William, y la deuda social. Claro, pero es que nadie dice que esas políticas no debieron haberse hecho. El problema es que tuvo que hacerlas PDVSA. ¿Por qué? Y no afectó la posibilidad del manejo de los recursos de PDVSA para el mantenimiento correcto de la infraestructura. Mira, nosotros somos una familia de petroleros. Mi papá fue capitán de remolcadores con la Creole. Imagínate. Todos mis hermanos trabajamos en el petróleo de Venezuela. Conocemos esa industria hace muchos años. Y creo que realmente uno de los dramas duros para Hugo Chávez es que comprendió que con la burocracia del Estado no iba a poder cerrar la brecha de la desigualdad. Y por eso utilizó la capacidad financiera y la capacidad gerencial de Petróleos de Venezuela para asumir esas actividades. Yo recuerdo cuando sacaron uno de nuestros mejores ingenieros en yacimiento y lo pusieron a vender pollo. Entonces tú veías ese contraste tan enorme, ¿no? Nuestros mejores gerentes de finanzas estaban en esos operativos, ¿no? Y fue una acción, yo diría, desesperada. De la preocupación de Hugo Chávez de decir, ¿cómo cierro yo esta brecha con este Estado que no me va a resolver? Y PDVSA, le prestó la posibilidad de eso para hacerlo, pero nadie le dijo, esto tiene que ser transitorio y debes construir instituciones que permanezcan para hacer estas cosas, y PDVSA debe regresar a su actividad primaria,
que es la de producir dividendos para que se desarrolle la economía del país. ¿Qué hacemos ahora? Perdón, yo Sí, quisiera por favor. complementar lo que tú dices, un daño todavía mayor. El daño mayor es que PDVSA, que siempre hizo un aporte inmenso a la economía venezolana, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero hizo un aporte inmenso a la economía venezolana, lamentablemente pasó a transformarse en la principal responsable de la inflación en Venezuela. Y no era por culpa de PDVSA, es porque el Estado, tal como lo está señalando, buscaba mecanismos para que el Banco Central le aportara recursos, y como la ley no permitía que el Banco Central financiase el gasto público, lo que hacía era contratar lo que hacía era auxilios financieros a PDVSA. Entonces tú ves la mayor parte de la creación de dinero sin respaldo, fundamentalmente estaba dirigida a PDVSA. No era para que PDVSA la usara en sus inversiones, era para que PDVSA pueda adelantar a todos esos planes sociales. Pero ¿qué es una economía básicamente, Vanessa? Imaginémonos una balanza. En este platillo de la balanza tú vas a poner el valor de todos los bienes y servicios que produces, el petróleo que produce, lo que produce en las industrias, la agricultura, todo lo pones. Y en el otro platillo de la balanza pones la masa de dinero que circula. Si la masa de dinero equivale al valor de los bienes y servicios, esa economía está en equilibrio. Pero cuando el gobierno empieza un gasto que no podía sostener y lo que hace es pedirle al Banco Central que se lo financie, el Banco Central empieza a darle que se ponía en esta balanza. Y la balanza hizo así. ¿Qué hacemos ahora? Estaba mucho más la masa monetaria y se disparó la Déjame inflación. decir algo, José, eso es el concepto clásico de la inflación. Pero Bueno. en Estados Unidos la masa monetaria no tiene soporte. Pero la productividad de la economía americana es gigantesca. Pero no tiene soporte. No, pero tienes tú una quieres productividad. convertir esos dólares en respaldo y no lo vas a conseguir nunca. O sea, ese es un concepto de la economía clásica que en el caso venezolano nos han querido vender para echarle la culpa al gobierno. Pero es que nuestra moneda ha sido también sometida a un ataque. Cuando tú revisas las declaraciones de los altos funcionarios de Estados Unidos, desde el secretario de Estado, los tipos dicen, vamos a destruir la economía. Y la forma de destruir la economía es afectar su economía y afectar su moneda. Y eso sucedió en una... ¿Qué hacemos con PDVSA? Ciertamente, pero Tino, por favor. ciertamente la emisión monetaria en los Estados Unidos es gigantesca. Y tal como tú dices, no tiene respaldo. El problema es que esos excedentes monetarios que emite, todo el resto del mundo lo acepta como reservas internacionales. De nosotros está cambiando hoy. Todo el mundo quiere tener sus reservas internacionales en dólares. Entonces, eso no genera inflación en los Estados Unidos. Uno, porque el resto del mundo lo absorbe como reservas internacionales. Y dos, porque la productividad de la economía americana es altísima. Ese no era nuestro caso. Nuestra productividad era muy baja, nuestros niveles de productividad, y los excedentes monetarios se quedaban dentro de la economía, nadie se llevaba esos bolívares y presionaba. Pero ahí hay otro. ¿Qué hacemos con PDVSA? Nuestro profesor Asdrúbal Batista demostró que el sector privado nuestro nunca invirtió en su desarrollo económico, y su aporte al Producto Interno Bruto eran el 2 al 3%. O sea, que el resto de ese Producto Interno Bruto era el aparataje del Estado y su industria del Estado. Bueno, pero ahí entraremos en el plano del análisis de la cultura del Volvamos a último PDVSA. petrolero, y necesitamos volver a un tema en donde veamos si podemos encontrar coincidencias. En el hoy y en el ahora, ¿cuál es la política que creemos debería desarrollarse para reactivar la industria petrolera venezolana y poder empezar a generar nuevamente algún tipo de calidad de producción y además también de liquidez que permita mejorar la economía en el país? Claro. Bueno, lo primero que te voy a decir es que una promesa cumplió el actual gobierno, es que acabó con el rentismo petrolero. Lo que pasa es que lo acabó por la vía rápida de acabar con la renta. Entonces ya no hay rentismo petrolero. Pero ahora... Vamos a pelear hoy. No vamos a pelear nunca. Pero lo cierto es que ya, pues, con la producción petrolera de Venezuela, difícilmente hay renta petrolera. Mira este número, José. Entre el 2002 y el 2012, el Estado venezolano invirtió 580.000 millones de dólares en inversión social en este país. Sí, es verdad. Cerró la brecha enormemente. Ahora, después de las sanciones, después de las medidas coercitivas unilaterales, ya se ha demostrado que hasta el 2022 lo que le ha costado al país es alrededor de 600.000 millones de dólares, el efecto perverso de estas medidas. Entonces tú no puedes hacer un análisis sin tomar en cuenta ese grueso del problema que tenemos. Ahora, ¿qué hacer hoy? Yo, por ejemplo, he dicho varias cosas. Pues, una decisión práctica, sencilla. No hay una razón técnica para que una estación de servicio
no te venda gasolina con la huella, con el subsidio, o si mira, se me acabó el subsidio, yo tengo $20 y quiero poner 40 litros. No hay una razón técnica para que te tengas unas estaciones solo para la huella y otras con dólares. No hay. Porque ese dueño de estación le va a rendir cuenta a un solo proveedor. La idea es que haya una sola gestión. Con esa sola medida eliminamos las colas. Con esa sola medida. Y se acaba el rollo de que este paga, de que el guardia me cobra, de que el otro me cobra. Con esa sola medida. Segundo, si no tenemos crudo liviano para nuestra refinería, ¿dónde está el crudo liviano? Está en el lago. Está en Zulia. ¿Y qué hay que hacer en el lago? Lo que se hizo en la faja petrolífera del Orinoco. Cuadriculemos el lago y salgamos a buscar socios que quieran invertir en el lago de Maracaibo y que le digamos, nosotros te vamos a pagar con el crudo liviano que vas a producir. Y eso, yo estoy absolutamente seguro que va a haber inversionistas nacionales que conocen el lago, que han operado en el lago, que se van a meter con todos sus recursos. ¿Qué impide estas medidas, William? Bueno, hay que tomar una decisión política porque lo puedes hacer en el marco de la legislación que tenemos hoy. Nuestra legislación es muy flexible. Hoy si viene un inversionista y dice, yo quiero hacer una refinería, él puede ser dueño de su refinería al 100%. La ley nuestra lo permite. ¿Qué considera José Toro Hardy de estas dos propuestas? Tenemos que invertir enormes cantidades de dinero. Nosotros hemos hecho algunos estudios para determinar cuánto hay que invertir. Habría que destinar una cifra del orden de $25.000 millones por año durante los próximos 8 años para regresar a lo que producíamos hace 20 años. Pero no importa, lo discutimos, no peleamos. $200.000 millones. La mitad de eso es gastos operativos que provendrían de la propia operación, siempre y cuando de operación, pero para que haya que operar, primero hay que invertir dinero, es primero que hay que hacer las inversiones. ¿Se puede captar esta inversión? En las actuales condiciones es muy difícil, entre otras cosas por las sanciones, pero además porque se necesita seguridad jurídica. Y yo no creo que estén dadas las condiciones de seguridad jurídica como para que vengan esas enormes inversiones que se requieren para reactivar la industria petrolera. ¿Las zonas especiales? Las zonas económicas especiales como diseño del gobierno para garantizarle a los inversionistas la posibilidad de que haya ese retorno. Especiales. Bueno, lo que pasa es que ¿cómo hacemos? Porque el petróleo está en determinadas reservas, están en determinado lugar, no donde uno quiera. Nosotros necesitamos hacer esas inversiones. El Estado venezolano está quebrado, vamos a hablar claro. El Estado venezolano no tiene ninguna... Y ahí está. Indiferentemente de las causas, está quebrado. Está quebrado. De manera que no tiene el Estado venezolano la posibilidad de hacer esas inversiones. Tiene que recurrir a captar la inversión, que William dice que sí, que es una decisión. Nosotros hemos promediado más o menos 750.000, 780.000 barriles de producción en el marco de estas dificultades. Y eso ha sido a pulmón propio. Ahí no ha puesto $1 ni China, ni Rusia, ni Irán, nadie. Eso lo ha hecho el Estado venezolano y lo han hecho nuestros ingenieros y nuestras ingenieras y nuestros trabajadores petroleros, que yo los considero los nuevos héroes de esta patria. Así es. Lo que nos cuesta ahora es buscar los recursos que yo quiero decirle a tu audiencia y a ti, están llegando. Están viniendo inversionistas de los Emiratos Árabes, están viniendo inversionistas de Brasil, están viniendo inversionistas de México. Hay gente que se está acercando incluso antes de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones. Y esa flexibilización, por la geopolítica del mundo, Estados Unidos las va a mantener porque necesita resolver el problema que tiene en Europa de suministro de energía y resolver su propio problema, porque Estados Unidos esta década se consume todo. ¿No cree en el ultimátum? No, yo creo que ese es un discurso para la política norteamericana interna, un discurso para Venezuela. Y la prueba es que, bueno, siguen flexibilizando sanciones. ¿Funcionaría de esta manera, como lo está planteando William? Yo creo que funcionaría parcialmente. Es que yo creo que el volumen de inversiones que se requieren, mira, deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles, estamos produciendo 750.000. Ahora, el tema corrupción dentro del asunto de PDVSA y las implicaciones que tiene esos recursos que, por ejemplo, en lo último que se habla son 23.000 millones, quizás otros dicen 3.000 millones, en el caso de la presidencia de Tarek El Aissami, y de toda esta red de corrupción que efectivamente se evidenció porque lo evidenció el mismo gobierno en relación con los problemas de las cripto y PDVSA. ¿Qué tanto ha incidido en estos últimos años en la posibilidad de la reactivación de la industria petrolera y cómo debe abordarse el tema de la corrupción para generar algún tipo de garantía para que aquellos que quieran invertir? Es el factor, yo le preguntaría a José, es un factor importantísimo. El determinante. Yo no me atrevería a decir el determinante, yo creo que es una combinación, la falta de personal, la falta de capital, la falta de todas juntas.
Yo no me atrevería con pinza a sacar uno de esos, todos juntos hacen un daño terrible, pero sin duda alguna la corrupción ha hecho un daño mayúsculo. No es posible que la cifra que tú acabas de mencionar no aparezca. Bueno, no es pero posible. tampoco hay que negar lo que ha avanzado el Estado en esa pelea. Hay casi 200 gerentes de petróleo de Venezuela presos. Sí, es verdad. Presos con juicio, pues. Falta ver qué pasa con estos últimos, que estamos todo el mundo en la expectativa. Pero faltan, ¿no?, las cabezas. Así es. Y falta el dinero. Y falta dónde está ese recurso. Claro. Porque a través del problema de las criptos es que eso es un mecanismo mediante el cual, si tú no tienes los códigos mediante el cual se hizo esa operación, es imposible rastrearla. ¿Eso no genera desconfianza en la posibilidad de la inversión? Por supuesto, y el malestar que generó en la propia industria, la gente brava, porque los salarios son muy bajos, el esfuerzo que están haciendo nuestros trabajadores, un esfuerzo irónico para que después tú digas, bueno, ¿y cómo es que estos tipos se van a robar lo que nosotros estamos produciendo con tanto esfuerzo? Y las pensiones, y las pensiones de todos los trabajadores que se desaparecieron. Y todo el daño a la economía. Bueno, un drama muy complejo. Ahora, el Estado ha ido accionando con fuerza. ¿Cuánto tiempo y por qué? Porque esto es un fenómeno acumulado de muchísimos años que quizás hubo algún detonante especial que generó el hecho de que se evidenciara, pero lo que se proyecta en relación al tiempo de la Constitución, o sea, no era desconocido para el gobierno que eso estaba sucediendo, aunque muy bien, efectivamente, lo atendió. ¿Fueron causas estrictamente económicas de corrupción o fueron más elementos políticos? No, yo creo que el Estado se dio cuenta de que había una diferencial muy grande entre lo que tú estabas vendiendo y el flujo de caja que estabas teniendo. Porque cuando tú tienes un flujo de caja muy grande no te das cuenta, pero cuando tienes un flujo de caja muy pequeño, claro, tú empiezas a contar muy bien lo que está. Y hay otra cosa más, si me lo permites. Normalmente tú a lo largo de la historia de la industria petrolera, pero vamos a hablar de PDVSA, cuando tú aumentas las inversiones, aumenta la producción. El tema es que en un momento determinado aumentaban las inversiones y la producción caía. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué ocurrió ese fenómeno? Y eso es un fenómeno que hay que investigar. El país tiene que investigarlo. Y por supuesto, cuando se cae en el caso de las criptomonedas, ya se pierde. Se pierde de vista. Se nos terminó el tiempo. No, es del Esequibo. El Esequibo no puede quedar claro, fuera. Claro, porque son transnacionales. Claro, por supuesto. Y los son intereses económicos detrás con las de que Venezuela tiene relación necesariamente. Claro. Le pregunto en primer lugar a José Toro Hardy, ¿cómo manejar eso? Bueno, lo primero es que todos estamos de acuerdo con que el Esequibo es nuestro. Eso no cabe en la menor duda. Pero las transnacionales petroleras con las que nos relacionamos, con las que nos relacionamos, están trabajando con Guyana en una zona en disputa. Claro, mira, en el año 2000. ¿Cómo manejamos eso? En el año 2000, yo pongo la orden, tengo la carta de ExxonMobil renunciando a las concesiones que le habían dado en el Esequibo porque no estaba clara la delimitación de las aguas y alegó fuerza mayor para retirarse del contrato. Pero te vas a comprometer aquí a entregármela. Sí, claro, pero con el mayor gusto, con el mayor gusto. ¿Y qué pasó esto? Bueno, lo que pasó después es que en un momento determinado el arma más fuerte que tenía Venezuela, que había surgido del año 1966, es que Venezuela no reconocía las inversiones que se realizasen en la zona de reclamación hasta que se aclarase a quién pertenecía. Y ese era un instrumento fortísimo en favor de Venezuela. Pero cuando Venezuela renuncia unilateralmente dice no, sí reconoceremos las inversiones, bueno, volvió eso que volvieron todas las demás, las concesiones. Fue Chávez el que dio la licencia pública. Fue en febrero del 2004. Claro. ¿Cómo manejar eso ahora? Mira, el problema del Esequibo es que se convirtió, dejó de ser un problema de nuestros derechos jurídicos y históricos para convertirse en un problema de la geopolítica de la energía. O sea, lo que está produciendo la ExxonMobil con el petróleo que nos roba en la fachada atlántica es bestial. En el 2022, la ExxonMobil reportó 55 mil millones de ganancias. Y de esos 55 mil millones de ganancias, en su propio estado financiero, que usted se puede meter en la página de ellos, 27 mil son de las operaciones en Guyana. O sea, para que nosotros veamos la magnitud de dinero que está en juego allí, pues, de manera tal que no es poca cosa de lo que estamos hablando. Ahora, ese es crudo venezolano que nos están robando. El accionar, bueno, ahí están las preguntas que nos ponen a dejar la defensa del Esequibo desde el aire acondicionado, desde Caracas, pues, porque cuando tú dices, usted está de acuerdo con crear el Estado guyanés del Esequibo, bueno, ese Estado tiene que tener gobernador, tiene que tener alcalde, tiene que tener concejales, tiene que tener diputados, tiene que tener consejos comunales, tiene que tener poder popular. Pero que es una fuerza armada que ahí entra otra dinámica. Yo he planteado una propuesta que se le entregué al ministro
de la defensa nuestro, Padrino López, y se le entregué al presidente de la Comisión del Esequibo, al doctor Escarrá, que la titulé Migración al Esequibo. Si nosotros no ponemos un pie en el Esequibo, vamos a estar en presencia de un nuevo despojo, porque lo que ha pedido el gobierno guyanés, que para mí es la nueva sucursal de la ExxonMobil, ha sido nada menos y nada más legitimar un robo. Y eso en la legislación internacional y en la legislación venezolana se llama asociación para delinquir. Nos pidió que le recordáramos una actividad el 23 de noviembre. Sí, una actividad académica que tenemos en el IACEN. Bendita. Sí, bueno, si quieres ir, si vas a ir, sí, oye, sí, será un gran día estuviera allá. Yo vi clases allá mucho tiempo. Habrá que cubrirlo. El 23 a las 6 de la tarde, bueno, están invitados ustedes a cubrirlo. Tenemos un foro sobre el Esequibo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Escuela de Guerra, como una actividad académica de la maestría. Y estamos invitando, bueno, vamos a tener ponente al capitán William Fariña y a un miembro ya jubilado de la diplomacia, pero que es profesor de la Escuela Wally España, la Escuela de la Cancillería nuestra, de la Universidad de la Cancillería, Francisco Rodríguez. Gracias por la invitación. Y además José Toro Hardy dice que está dispuesto a Bueno, asistir. si va a ir, yo lo recibo. Pero me encantará ir. ¿Cómo me encantará. no? Yo le tengo mucho cariño a Eden. Di mucho tiempo clases allá y hace mucho tiempo no voy, pero me gustará mucho ir. Por cierto, acabas de mencionar lo de Exxon. Yo sí creo que realmente, pero fíjate, Exxon hasta el momento no ha perforado en el bloque Starbucks, sino en áreas que sin duda son de Guyana. El tema es que el petróleo en el subsuelo no conoce fronteras. Y si tú perforas aquí, aunque la frontera tenga, el petróleo va a migrar hacia allá. Entonces, por eso suele. Y también está el fracking. Por si acaso está el fracking. Sí, bueno, pero fíjate, ahí hay acuerdos de unificación de yacimientos, que es lo que hacen todas partes. Nosotros hicimos eso con Trinidad. Lo hicimos con Trinidad y claro. se hace usualmente. Pero ahí no hay un acuerdo de unificación de yacimientos, de manera que el que está perforando aquí se está llevando. Ahora, yo soy de la tesis que nosotros tenemos que poner un buque al lado de donde está el de la ExxonMobil. Pero lo teníamos en una época. Lo teníamos que detuvo barco. Bueno. No, pero yo digo para explotarla. Están de acuerdo hasta con el buque. Así que la cosa va bien. Seguro que los venezolanos estamos de acuerdo el 99% de las cosas. El restante 1% es lo que lo discutimos, como lo vamos a decir aquí, amigablemente. Bueno, muchísimas gracias, en verdad, por la participación de ustedes en este espacio de Agenda Común. La tarea que nos queda de buscar los puntos en común va a ser extensa porque son varios los puntos en común, más allá de las diferencias, bueno, que son necesarias dentro del marco de la democracia. Así que muchísimas gracias a ustedes por la participación. Vanessa, como siempre, un orgullo y un honor para mí también participar contigo. Y ahora vamos a el último segmento, que es el análisis de los elementos de coincidencia que hemos encontrado el día de hoy en Agenda Común. Esta conversación con José Toro Hardy y con William Rodríguez creo que nos ha dejado también lecciones a nosotros mismos, Nigmer. Así es. Qué importante es el verse cara a cara, el poder conversar incluso sobre las diferencias, escuchar las razones del otro y tener uno el punto de vista y poderlo defender sin necesidad de apabullar al otro. Creo que fue un excelente ejercicio el que tuvimos en esta oportunidad. Un punto de inflexión muy importante, ambos coinciden en que el paro petrolero, el despido de los trabajadores y las trabajadoras, realmente le dejó una cicatriz a Petróleos de Venezuela. Tomando tus primeras palabras, Vanessa, cuando discutíamos el formato del programa de Agenda Común, una de las cosas que nos impusimos en un principio, que quizás se vaya a flexibilizar porque nos interesaría tener personalidades y gente que pueda aportar mucho a la distancia, pero este contacto, este pequeño estudio con este estrecho margen de acercamiento en donde nos tenemos que tocar y nos tenemos que sentir, es una cosa que en verdad lo estamos viviendo mágicamente con nuestros invitados, porque la aproximación no es coincidencia y que ellos, nuestros invitados, estén en el centro y nosotros custodiándolos y ellos tengan que jugar con la kinestesia del lugar, creo que ha sido una cosa extraordinaria porque nuestros invitados de hoy así incluso han terminado en la coincidencia de querer ir a un evento juntos al IAED, pero también hay otros elementos de coincidencia que hemos encontrado en el contenido de sus planteamientos. El hecho de la falta de mantenimiento en la industria petrolera como uno de los elementos que han generado la profundización de la crisis, cada uno con una visión particular de las causas de esta falta de mantenimiento.
el hecho de la politización dentro de PDVSA y lo que impacta el hecho de la politización, indiferentemente de la justificación en el momento o en la época específica. Y también el tema de la ausencia de inversión como una de las causas de la generación de la crisis, además de coincidir estrechamente en que, como todos los venezolanos, el Esequibo es nuestro, indiferentemente de que se vaya o no se vaya a asistir al referéndum el 3 de diciembre. Y lo que está detrás del tema del Esequibo en relación con el impacto de las transnacionales y sus intereses han sido puntos que han tenido más coincidencias que diferencias entre nosotros. Sin duda, quizás las diferencias, al menos lo percibo de esa manera, Digmer, están en el impacto de las sanciones sobre petróleos de Venezuela. Es decir, más que en el impacto en sí, las sanciones le dieron la estocada final a una industria que ya venía herida, con muchas dificultades, o si las sanciones fueron las que dieron comienzo a ese camino de debacle de petróleos de Venezuela. Hubo también un elemento interesante, indiferentemente del cuestionamiento que pueda haber en relación a la utilización de la industria petrolera como un complemento hacia la asistencia social para cerrar la brecha que existía desde el punto de vista social en Venezuela, que es el hecho de que incluso el diputado admite que eso debió haber sido transitorio, porque al final la industria petrolera no debió mantenerse en un ejercicio que no era su propia competencia y era necesario que volviera a su propia naturaleza como industria petrolera. Eso es un elemento que al final en uno de los puntos coincide en el hecho de que la empresa siempre debió volver a su condición natural de empresa petrolera. Y pongo la otra cara de la moneda. José Toro Hardy, como experto petrolero y hombre vinculado con la industria, parte también de que esa riqueza debía estar al servicio de mejorar las condiciones de las amplias mayorías, aunque no de esa forma. Así es. No lo que ocurrió, lo que no se critica después, no utilizando la industria de esa manera. Bueno, hemos muchas encontrado muchas coincidencias y les informaremos si los podemos grabar y ver en el IAEDEN juntos. Vamos a ver si ese encuentro sería una excelente experiencia para el país. Sin duda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta experiencia de Agenda Común y será hasta el próximo Agenda Común con Vanessa Davis y Nick Meremas. Gracias. Gracias.